Bien. Enfermedades granulomatosas. Tenemos el síndrome de Goodpasture, pero primero tenemos la sarcoidosis. Provoca tipo de granuloma calcificante, ¿ya? Linfadenopatía ileal bilateral y partición pulmonar. Diagnóstico lo hacemos por exclusión. Prevalencia mayor en mujeres y más en algunas poblaciones que otras. Y pues bueno, cuando dicen poblaciones que otras, yo creo que con la imagen se dan cuenta, ¿no? Hola. Cuidado que me haga un TikTok. Por si acaso, esta diapo estaba ahí, yo no la hice, ya estaba ahí, me la he prestado yo por ahí nomás. ¿Ya? Cuidado que me estén funando después. Bien, a ver dónde está. Es que me hace reír, así me doy cuenta. ¿Cómo van a hacer esta diapositiva? Se pasan de verdad. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver. Bien, entonces, mujeres de raza negra principalmente da esto. Bien, sarcoidosis, causa desconocida, factores genéticos está asociado con esto, factores ambientales inclusivamente, y factores inmunitarios por los linfocitos TCD4. Hay acumulación intraveolar del linfocito TCD4, hay aumento de interleucina 2 factor de tumoral, no, interferón gamma, aumento de interleucina 8, factor de tumoral y proteína inflamatoria de los macrófagos alfa. Morfología, va a proveer unos granulomas, estos son los granulomas por si acaso se los presento. Recuerden muy bien cuando hablamos de granuloma es un tipo de células de macrófagos que se acumulan como tal en una región localizada, ¿no? Para evitar que se extienda la lesión o la inflamación o la infección, perdón. Células de Langerhans, bordes fibrosos o cicatrización fibrosa y cuerpos esteroides. En pulmón hay una confluencia, nódulos palpables de 1 a 2 centímetros a lo largo de los linfáticos, del vaso linfático, y en bronquio y vaso y alveolo. Ahí pueden estar estos clasificantes, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del vaso va a provocar esplenomegalia, a nivel del linfático afecta a iliares y mediastínicos, aumentado de tamaño o calcificado. A nivel de los ojos provoca iritis bilateral o unilateral, inflamación del iris por si acaso, puede ser uni o bilateral. Lesiones cutáneas, provoca unos nódulos subcutáneos y placas eritematosas elevadas o planas. Placa es una lesión, es como esa mancha que ven, ¿no? Pero va a estar elevada, o puede ser plana. Sarcoidosis, evolución clínica, hallazgo inesperados en radiografía de tórax, estamos viendo aquí estos granulomas calcificantes, vamos a ver aquí en la sarcoidosis este patrón, disnea, otras alteraciones sistémicas, por ejemplo, respiratorias van a ser disnea, dolor, tos o hemoptisis, y sistémica, hablamos fiebre, cansancio, adelgazamiento y anorexia, ¿ya? El paciente cursa como provoca unos granulomas calcificantes, cursa al paciente como un cuadro de tuberculosis, más o menos así lo puse, ¿ya? Pero esto es de tipo inmunitario, ¿ya? No se olviden. Bien. Tratamiento. Si estamos diciendo que la causa es autoinmunitaria, si hablamos de sarcoidosis, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad me va a dar? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Vamos. Hola. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad me va a provocar una sarcoidosis, chicos? 4. Bien, ¿por qué? Porque dijimos que los principalmente... Está por los linfocitos TCD4. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Quién respondió? Gareca. Garequita. Gareca, les dije, ¿no? Por los tipos. Bien, Garequita. Entonces, tipo 4 produce. Entonces, si estamos diciendo, por ejemplo, el tratamiento de todas las enfermedades autoinmunitarias es provocar inmunodepresión, inmunosupresión. Queremos erradicar esa respuesta inmunitaria exagerada, anómala. Lo hacemos con corticoides. Lo hacemos como inmunosupresión y con corticoides. En este caso, hay algunos inmunodepredadores o anticuerpos monoclonales que destruyen como tal. 60-70%, entonces aquí el tratamiento es con inmunosupresión en caso de ser necesario, ¿no? 60-70% se restablecen sin manifestaciones residuales con consecuencias graves. Puede provocar fibrosis pulmonar progresiva o puede producir cor pulmonar. ¿Por qué puede producir cor pulmonar? Porque como tal, si provoca fibrosis, igual va a provocar alteración en la presión de la arteria pulmonar. Y el resultado final va a ser hipertrofia ventricular derecha, y ya saben, todo eso se llama cor pulmonar. Entonces, bien. Sarcoidosis. Morfología, granulomas calcificantes en células epiteliales, células de Layfian, ya esto ya les expliqué, ¿no? Bien. Alveolitis alérgica. Bien, o neumonitis por hipersensibilidad se llama, ¿no? Lo que sucede aquí es que los alveolos van a estar inflamados. Este es de origen inmunitario, hay sensibilidad o reactividad normal en alveolos,
hay esporas de bacterias, hermocetos, perdón, y proteínas animales o bacterianas. Es de origen inmunitario, recuerden muy bien. Hay concentraciones altas de interleucina tipo 8, incremento de linfocitos TCD4 y CD8, anticuerpos específicos en suero y factores de complemento e inmunoglobulina en pared vascular. O sea, es de origen autoinmunitario. Recuerden muy bien, tipo 4 igual. ¿Por qué? Por los linfocitos. Morfología de los alveolos. Neumonitis intersticial por linfocitos, granulomas calcificantes, fibrosis intersticial y patrón en panal de abejas. ¿Por qué el patrón de panal de abejas? Porque el estado final de una bolitis alérgica, de una sarcoidosis, entre otras, provocan fibrosis pulmonar. Y en panal de abejas lo que vemos en radiografía es la fibrosis pulmonar. Exposición continua va a provocar insuficiencia respiratoria, disnea y cianosis, reducción de la capacidad pulmonar, reducción de la distensibilidad. No hay elastancia. Eosinofilia pulmonar. Hay infiltración de eosinófilo, incremento de factores quimiotácticos, neumonía eosinófila crónica, va a haber agregado de linfocitos eosinófilos, fiebre, disnea, diaforesis nocturna, que se llama sudoración nocturna, ¿no? Y diagnóstico por exclusión nacional. La pulmonar, neumonía eosinófila aguda con insuficiencia respiratoria, aguda, es de comienzo rápido, fiebre y disnea. Y cuando hablamos de radiografía de tórax, hay un infiltrado difuso, ¿ya? Cuando hablo de infiltrado difuso, puede ser que en un lado esté así con consolidaciones, en el otro así está todo alterado, como si fuera patrón algodonoso, pero todo así alterado, no es fijo, ¿ya? Lesiones transitorias, eosinofilia en sangre y densidades interpulmonares irregulares, ¿ya? Es todo esto de densidades pulmonares, capacidad pulmonar, todo eso es con referente a espirometría. Si ustedes no han avanzado a espirometría todavía, no me van a entender. Por eso yo quería explicar la espirometría, pero no me corresponde, eso le corresponde a su auxiliar de oficio, ¿ya? Bien. Enfermedades intersticiales relacionadas con el tabaco. Tenemos la neumonía intersticial descamativa. Hay grandes cúmulos de macrófagos y espacios aéreos, macrófagos de los fumadores se llaman, tabiques alveolares engrosados y revestidos de neumocitos cúbicos y rechonchos, ¿ya? Hay, afecta entre los 40 y 50 años, más en hombres. ¿Por qué? Porque se da más frecuencia que se fuman en esa edad, ¿no? De 40 a 50 años. Puede provocar disnea, característico que provoca una tos seca. Pruebas de función pulmonar, hay alteración restrictiva en disfunción de oxígeno. Entonces, sí, alteración de tipo restrictiva, ¿cómo va a estar el índice tifrenado? Hola. Si es un patrón restrictivo, ¿cómo va a estar el índice tifrenado? Mayor o mayor Igual o a aumentado. 80. Muy bien, excelente. Va a estar igual o mayor a 80%. Excelente. Tratamiento lo hacemos con esteroideos, ¿no? Lo damos con glucocorticoides. Proteinosis alveolar pulmonar. Opacidad pulmonar en radiografía de tórax. Estas son las opacidades, recuerden muy bien. Asimetría bilateral. Estas son las asimetría focal y puede ser bilateral, afectan ambos campos pulmonares, hemisferio derecho como izquierdo. Acumulación de surfactante celular en espacio intraocular y bronquial. Ya, eso como es de causa, la inflamación, el patrón inflamatorio es como proteínas, como tal, por proteína en exceso, de tipo anómalo. Bien, 90% es adquirido, 90% de los casos, emisión surfactante alterada, ya, anticuerpos anti-MSF, CSF, perdón. Hay la PAP de tipo congénita, que causa dificultad respiratoria neonatal inmediata. ¿Y asociada a qué genes? CSPB, CPC y GMCSF. Ahora, la PAP secundaria se da a trastornos hematopoyéticos, a neoplasias malignas, a inmunodeficiencia y silicosis aguda. ¿Ya? Eso es con respecto a secundaria. Ahora, la pulmonar, la morfología. Hay un precipitado granular homogéneo en alveolos, exudado turbio en corte, aumento del tamaño y peso, y precipitado alveolar positivo a ácido periódico y grietas de colesterol. Por ejemplo, es característico este patrón como tal en la proteínisis alveolar pulmonar. El precipitado granular homogéneo en alveolo, ¿ya? Esta es una radiografía lateral y esta es una posterior como tal, ¿no? PA y lateral. Ya le expliqué esto. Embolia. A ver. Síntomas son tos, fiebre, penetración material gelatinoso, disnea progresiva. Por ejemplo, esto en semiología lo van a aprender muy bien. Tratamiento lo hacemos con lavado pulmonar y aplicación del GMCSF, ¿ya? Embolia, hemorragia e infarto de pulmón. Son coágulos en grandes arterias de origen embólico, trombosis in situ en presencia de aterosclerosis pulmonar o insuficiencia cardíaca. Está relacionado con esos factores. Fuente habitual, venas de extremidades inferiores. O sea, todo esto émbolos que viajan, como les expliqué hace rato en tromboembolismo pulmonar, todo es gracias a la triada de Virchow. Bien, provoca 50.000 muertes en Estados Unidos.
Respuesta de importancia independiente del grado de la obstrucción. Según si lo tratan inmediatamente, puede restablecer el cuadro y puede salvar a la persona. Si es prolongado, pues fallece la persona, ¿no? Bien. En morfología, émbolos en grandes arterias. Se llama émbolos cabalgantes, causa insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Estos son los famosos émbolos cabalgantes. Y esto causa una insuficiencia cardíaca cuando afectan arterias grandes. Embolia hemorrágica de infarto de pulmón. Émbolos en arterias pequeñas, en vasos periféricos, producen hemorragia o producen infarto, pequeños, ¿no? Tres cuartas porciones en los lóbulos inferiores afectan principalmente. Son apenas visibles, como son pequeños, ¿no? En la periferia del parénquima de Encuña, naturaleza son de tipo hemorrágica y provocan una necrosis isquémica en el área de la hemorrágica. Aquí estamos viendo, ¿no? Esta necrosis isquémica que existe, ¿no? Ok, uno más que otro, ¿no? Están afectados todos el parénquima, pero principalmente se consolida o se afecta o se localiza en una porción principalmente, ¿no? Y aunque el lóbulo inferiores, ¿no? Bien. Bien, puede remediar o puede simular un infarto o miocardio. Por eso hay que saber hacer diagnóstico diferencial, pero ¿quién se va a imaginar, no? Como tal que sea una embolia pulmonar, ¿ya? Entonces, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, se puede diferenciar con un infarto o miocardio. O podemos hacer un diagnóstico diferencial, un infarto o miocardio con un TEP, que TEP es tromboembolismo pulmonar. Bien. Dolor torácico, disnea de inicio súbito. Es característica en esto, en el tromboembolismo pulmonar, por si acaso, ¿ya? Característica aquí, para una disnea que sea progresiva en el IAM, ¿ya? En el tromboembolismo pulmonar, la disnea es de inicio súbito. Aquí, en el infarto agudo de miocardio, es disnea progresiva. Le estoy diciendo una característica importante. Shock, aumento de concentración de lactato de hidrogenasa, LDH, ¿no? La hemorragia por émbolos pequeños solo causan dolor y torácico y tos. O sea, cuando son émbolos pequeños, solo va a provocar causa dolor torácico y tos. No es tan característica la disnea, ¿ya? Importante, si son pequeños. Bien, diagnóstico lo hacemos con angiografía por tomografía computarizada helicoidal. O sea, hacemos un medio contrastado en la sangre, lo hacemos en las arterias, en los vasos, y pues luego hacemos una tomografía computarizada, ¿no? Tratamiento profiláctico, atención postoperatoria y en puerperio, medidas elásticas en encamados. ¿Por qué? Porque se le evita al paciente, bueno, se le pone incluso medias a cada paciente cuando se lo van a operar para evitar la trombosis, para que no haya acumulación o congestión o disminución de retorno venoso, ¿ya? Por eso se pone medias, ¿ya? Eso se le pone incluso a las embarazadas después de que han, por si acaso puerperio se llama ese periodo después de que las madres tuvieron a su guaguita, van a una sala de puerperio que se llama una sala de descanso postparto, que se llama puerperio por si acaso, y ahí se la tiene la madre por un día completo vigilándola, para evitar hemorragia o evitar incluso esto, embolia o hemorragia o infarto de pulmones, ¿ya? Entonces le ponen medias elásticas profilácticas, ¿ya? Para evitar que haya retraso o disminución de retorno venoso, ¿ya? Incluso a pacientes cardíacos ya se le pone media, ¿ya? Así, media, para que compriman, ¿ya? Y para que favorezcan el retorno venoso. Medidas de anticoagulación y trombólisis, ¿ya? Ahí entra la warfarina, entre otras que les expliqué al principio, ¿no? Síndrome hemorrágico pulmonares. Tenemos el síndrome de Goldwasser. Aquí, miren, son chistosas las imágenes que ponen, ¿ya? Más frecuente es autoinmunitaria, provoca una lesión renal y lesión pulmonar. Por si acaso, estos antígenos afectan principalmente, estos anticuerpos provocan principalmente lesión renal y lesión pulmonar, ¿ya? Contra cadena alfa del tipo 3 de colágeno tipo 4, ¿ya? De colágeno tipo 4. Destrucción de la membrana basal en los glomérulos y en los alvéolos, principalmente. Afecta, si yo le pregunto, ¿dónde afecta principalmente el síndrome de los anticuerpos del síndrome de Goldwasser? Afectan la membrana basal de los glomérulos y en los alvéolos como tal, ¿ya? En las paredes de los alvéolos. Entonces, repito, ¿dónde afecta principalmente los anticuerpos del síndrome de Goldwasser? La membrana basal de los glomérulos, estamos hablando a nivel renal, y las paredes alveolares, o la pared de los alvéolos. Afecta principalmente a la adolescencia hasta los 30 años, más en hombres fumadores, ya en la raza blanca más frecuente. Bien. Desencadenantes de los anticuerpos son desconocidos, sospecha de una lesión ambiental previa, tabaco puede contribuir, predisposición genética al HLA-DRB1, 1501 u 1502, ¿ya? Estos son genes como tal. Morfología. Hay aumento de peso de pulmón, necrosis focal en las paredes alveolares, macrófagos cargados con hemosiderina. ¿Cómo se llamaban estas células? Las macrófagos que estaban cargados con hemosiderina, ¿cómo se llamaban, chicos?
La célula de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Excelente, la célula de insuficiencia cardíaca. Entonces, luego, en Gospastro igual, ¿no? Tabique con engrosamiento fibroso, hipertrofia en hemocito tipo 2, depósitos de inmunoglobulina en la membrana basal. Todo esto, como tal, la morfología, lo que sucede es que estos anticuerpos van y se almacenan en los tejidos como tal, de la membrana basal de los glomérulos y las paredes de los alvéolos y provocan lesión. Eso es lo que sucede en el síndrome de Goldbach. Son anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo y de las paredes alveolares. Bien, síntomas, va a haber hemoptisis, si recuerden muy bien, si está afectando las paredes como tal, y consolidaciones pulmonares focales. Puede provocar una glomerulonefritis proliferativa, neumonitis intersticial, hemorrágica y necrosante. ¿Cuál es el tratamiento? Plasmaféresis intensiva y inmunosupresión. ¿Para qué? Para disminuir todos esos anticuerpos, esa respuesta inflamatoria, esa respuesta inmunitaria que está provocando lesión a mi membrana basal, de mi glomérulo y de las paredes de mi tabique, perdón, de mis paredes alveolares. Hemosiderosis pulmonar idiopática. Hay una hemorragia alveolar difusa intermitente. Afecta principalmente a la mayoría de niños. Comienzo paulatino con tos productiva, anemia, hemoptisis polifiltrado pulmonar de tipo difuso. Hemosiderosis pulmonar idiopática. No se conoce su causa ni su patología. Van a ver ustedes muchas patologías pulmonares y muchas patologías de tipo digestivo, pero principalmente las pulmonares que son de tipo idiopático. No se conoce la causa ni la razón aparente. Eso es idiopático, por si acaso, ¿ya? Entonces, está relacionado, pueden, estas patologías que estén relacionadas de origen multifactorial, que no solamente es una sola causa, sino que son muchas que provocan un cuadro clínico, por eso son raras, ¿ya? Bien, no se conoce su causa, ni su patogenia, ni su origen, eso significa idiopático, ojo. Bien, entonces, cuidado que se confundan idiopático con iatrogenia. ¿Qué es iatrogenia? Hola. Nada. Bien. Eso es lo que provocamos nosotros, los doctores, por no saber, por no tener conocimiento. Lo provoca el médico, es el iatrogénico. No se detectan anticuerpos contra la membrana basal en suero. Ojito. Posible mecanismo puede ser inmunitario. Tratamiento, inmunodepresión. Bien. Infecciones pulmonares. Hay neumonías principalmente. ¿Qué es la neumonía? Bien. Voy a dejar de compartir. Principalmente. Espera, un ratingo me adelanté. Bien. Entonces, cuando hablamos de infecciones pulmonares, neumonía, que es una infección de parénquima pulmonar, vamos a ver que hay por origen bacteriana, por hongo, por virus y por micoplasma. Son las infecciones más frecuentes de morbilidad y provoca un secto de muerte, ¿ya? Hay interferencia con procesos de padecimiento defensivos. Por ejemplo, hay abolición, disminución de reflujo toxígeno, entonces no se va a poder, como tal, expectorar como tal el microorganismo que está invadiendo, por acumulación de secreciones, por congestión o edema pulmonar, por interferencia de acción fagocítica o por lesión mucociliar. Clasificación. ¿Cómo clasificamos a las neumonías? Por agente etiológico que determinan el tratamiento. Neumonía aguda extrahospitalaria, neumonía típica extrahospitalaria o neumonía hospitalaria. Entonces, neumonía aguda extrahospitalaria, neumonía típica extrahospitalaria o la neumonía hospitalaria. Neumonía por aspiración, neumonía crónica, neumonía necrosante y acceso pulmonar y neumonía en un anfitrión con inmunodepresión, ya o inmunodeprimido. Esto es según el agente etiológico que determina el tratamiento o según el contexto clínico que acontece la infección. Neumonías agudas extrahospitalarias. Está asociado a las edades extremas, a las inmunodeficiencias, a las enfermedades crónicas y a disminución de actividad esplénica o incluso a su desaparición. Agentes etiológicos. Vamos a hablar con la estreptococcus neumonía. Entonces, antes de explicar cada uno tipo de neumonía que existe, ahí recién les pueden explicar esto de aquí. Compartir. ¿Qué sucede en la neumonía? En la neumonía, como tal, recuerden muy bien que tenemos factores protectores y factores como tal que protegen epitelios para evitar que se produzca como tal una neumonía. Entonces, tenemos las corrientes de la vibrisa que evitan el paso de sustancias, de microorganismos extraños como virus, bacterias, entre otros, por las narinas, ¿no? Tenemos ahí por eso las vibrisas, esos pequeños pelitos que ustedes tienen que se los sacan por estética. Entonces, si se los sacan, le va a neumonía. Bueno, no. Bueno, como tal, no, pero son por exponentes, ¿no? Entonces, son factores protectores, ¿ya? Porque son protectores mecánicos, como tal, que tiene mi organismo, para evitar que
microorganismos extraños entren como tal a las vías respiratorias bajas. Entonces, tenemos los conotas fibrisas, tenemos el epitelio trocar-bronquial, que es el epitelio cilíndrico certificado, gracias a las células caliciformes que producen el moco, que igual es un mecanismo o un medio de protección para evitar el paso de microorganismos extraños. Tenemos incluso el reflejo nauseoso y el reflejo de la tos, que es para prácticamente eyectar todo esto, estos microorganismos que puedan llegar a pasar todas las barreras físicas y mecánicas que existen de protección contra estos microorganismos, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos aquí los macrófagos o células en polvo. Ya se acuerdan muy bien que son los macrófagos alveolares. Entonces, estos macrófagos de células en polvo pueden llegar a agarrar o fagocitar como tal estos microorganismos extraños. Y ahí producen células como por ejemplo moléculas como la interleucina 1 y factor nicotinal, que esto provoca la inflamación. ¿Quién lo produce? Los macrófagos alveolares, o también llamados células en polvo. Ahora, estos aquí están involucrados en la inflamación, pero también producen interleucina tipo 8 y factores estimulantes de colonias de granulocitos, que esto provocan fuga alveolo capilar, o sea, que empiece la acumulación de líquido. Entra al alveolo capilar, que hay intercambio de líquido. Bien, entonces, tenemos que saber que en la neumonía tenemos algo que se llama histopatología, y esto es pregunta de examen. El doctor preguntó el año pasado esto. ¿Cuáles son las fases de la neumonía según la histopatología? Tenemos la congestión o edema, tenemos la hepatización roja, gris y la resolución. Pero aquí tenemos un esquemita bonito para que puedan ver ustedes. Según esto es el tipo de neumonía que sea lobar. Entonces, cuando hablamos de neumonía lobar, tenemos etapas y características. Primero viene la congestión, que es de 0 a 24 horas. Macroscópicamente, ¿qué vamos a ver? Un pulmón pesado, rojo, húmedo, que se llama tipo Bodgin. Microscópicamente vamos a ver congestión vascular, edema alveolar, pocos inflamatorios, pocos neutrófilos, y muchas bacterias. Cuando vamos a hablar de hepatización roja, que son de 2 a 3 días, el pulmón es firme y rojo como el hígado. Hay un exudado, eso macroscópicamente. Cuando hablamos microscópicamente, hay exudado con eritrocitos, neutrófilos abundantes en fibrina, células epiteliales descamadas y bacterias. Eso es en 2 a 3 días. Esa es la hepatización roja. Cuando vemos la hepatización gris, de 4 a 8 días, el pulmón va a estar grisáceo, está el tejido firme. Cuando hablamos eso microscópicamente hay descomposición de eritrocitos, ya no están, por eso ya no están rojos, persistencia de fibrina y neutrófilos, y macrófagos incipientes. Esto es la hepatización gris. Una vez que pasaron de 0 a 24 horas, 2 a 3 días, 4 a 8 horas, ya pasa como tal la semana, empieza la fase de la resolución, que el pulmón recupera su aireación. Normalmente ya puede ventilar normal. Los macrófagos eliminan el exudado, posible tejido de granulación o cicatriz, y empieza la cicatrización. Esas son las fases de la neumonía. Entonces, primero viene congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Lo característico de la congestión edema, hay un exudado proteináceo y hay bacterias en el alveolo. En la hepatización roja hay eritrocitos, leucocitos y bacterias. Así se ve el pulmón en esta fase de la neumonía. Cuando hablamos de la hepatización gris, no hay nuevos eritrocitos, hay lisis y hidratación de los eritrocitos, por eso se recuerda muy bien, aquí la fibrina le da ese aspecto como tal, los neutrófilos y no hay bacterias. Y cuando en la resolución, solamente ya hay macrófagos, ya no hay nada de esto, se eliminan los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y se da la inflamación. Entonces, ¿cuáles son las 4 fases de la neumonía según su histopatología, chicos? Es congestión, hepatización roja, gris y resolución. Excelente. Bien, no se olviden cuál viene primero. El doctor el año pasado lo pidió y lo quería en orden, ¿ya? Y mis alumnos lo pusieron, pero primero pusieron la gris y luego la roja, y ahí fueron al tacho, ¿ya? No sabían que primero viene la roja y luego la viene gris. Cuando recién se metabolizan y se degradan los eritrocitos, recién viene el azul, la gris, para que se tenga una nemo, ¿no? Primero tiene que venir la roja y luego recién se degradan los eritrocitos y por la fibrina se da este aspecto tipo gris. Y ya por último, la resolución. Bien, y aquí están, ¿no? Según los días. Cuando hablamos de bronconeumonía, hay una consolidación parchada peribronquial, puede afectar a varios lóbulos. Macroscópicamente, múltiples focos pequeños mal delimitados. Microscópicamente, focos de inflamación supurativa en broncos y alveolos subyacentes. Y en ictericia algo atípica, se da infecciones virales o micoplasma pneumoniae. Y macroscópicamente, sin colonización lobar extensa. Microscópicamente, engrosamiento septal intraocular con infiltrado mononuclear, exudadular escaso o ausente. Y aquí estamos. Esto es una bronconeumonía y esta es una neumonía lobar, cuando afectan solo lóbulos.
solidificación parcial, la bronconeumonía, y consolidación de gran parte de un lóbulo es la neumonía lobular. Bien, aquí tenemos, ¿no? Destrucción y necrosis del tejido, diseminación e infección de la cavidad pleural y diseminación bacteriémica. Algo muy importante. La principal causa de sepsis es una neumonía, según el doctor Saavedra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la complicación más grave, pregunta de examen, de una neumonía? Si le pregunto a ustedes, ¿qué van a responder? Sepsis. Excelente. Sepsis. Muy bien. Ya, excelente. La respuesta es sepsis. La principal causa de neumonía, de sepsis es, perdón, de neumonía, de sepsis es neumonía. O la complicación más grave de una neumonía es la sepsis. Excelente. Ahora con eso ya puedo proyectarle contenido en los otros. Hay tipos de neumonía. Tenemos neumonía por agente etiológico. Vamos con el Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es la neumonía? Si yo le pregunto, ¿cuál es el principal agente etiológico de neumonía en pacientes inmunocompetentes? ¿Qué me responderían ustedes? Hola. Es un hongo. No, a ver, razonemos. Neumocitis. A ver, ¿saben el concepto entre inmunocompetente? ¿Saben diferenciar el concepto entre inmunocompetente y inmunodeprimido? Ah, sí, ya. Me confundí. Lo A siento. ver. Un paciente inmunocompetente es un paciente así como ustedes, que tiene una buena defensa. Y un paciente inmunoincompetente o inmunodeprimido es un paciente que tiene su defensa baja. Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es el principal agente etiológico de neumonías en pacientes inmunocompetentes? ¿Qué me responderían ustedes? Streptococcus Streptococcus pneumoniae. Excelente, sencilla, ¿no? Pregunta trampa, ¿no? Streptococcus pneumoniae. Es el Streptococcus pneumoniae, el principal causante de neumonías en pacientes inmunocompetentes, así que tienen su defensa bien competitiva como el de ustedes tienen, ¿ya? Ese. Bien. Y si yo le pregunto, neumonías en pacientes inmunodeprimidos, principal agente etiológico. Ahora les dije inmunodeprimido, les dije ahora, ya no les dije inmunocompetente. Ahora sí es el hongo. Excelente, ahora sí es el hongo, el Pneumocystis jirovecii, ¿ya? Entonces, no se olviden, puede ser que lo tomen en el examen y le pongan cuál es el principal agente etiológico de neumonía en pacientes inmunoincompetentes. Inmunoincompetente es lo mismo que inmunodeprimido. Ahora, si yo le digo inmunocompetente, solamente inmunocompetente es paciente como ustedes. ¿Quedó claro, no? Sí, Vuelvo a repetir. Sí, ¿Cuál es el principal agente etiológico en pacientes de neumonías en pacientes inmunoincompetentes? Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. A ver. Yo lo voy a decir, a ver. Neumocitis. Pongo inmunoincompetente es inmunodeprimido. Si le digo solamente inmunocompetente, sin in, es paciente inmunocompetente como usted. A ver, voy a repetir de nuevo la pregunta. ¿Cuál es el agente etiológico de pacientes de neumonía en pacientes inmunoincompetentes? Neumocitis jirovecii. Ahora, si le digo el principal agente etiológico de neumonía en pacientes inmunocompetentes como ustedes. Streptococcus pneumoniae. Bien, lo voy a tumbar, le estoy avisando, los voy a tumbar si no leen bien. Bien. Entonces, la principal causa de neumonía en pacientes inmunocompetentes como ustedes es el Streptococcus pneumoniae. Es el más frecuente, o también llamado neumonía en la comunidad, ¿no? El esputo tiene que ser teñido de Gram, la tinción de Gram no se acuerda muy bien. Neutrófilos con diplococos, es una flora endógena, un 20% de los adultos, y hay una vacuna antineumocócica, y se da en pacientes de alto riesgo. Bien. Vamos con Haemophilus influenzae. Es potencialmente mortal y puede provocar meningitis en niños, es muy importante, por eso hay una vacuna, ¿no? Que protege contra meningitis de tipo de Haemophilus influenzae. Más común en formas no capsuladas, no tipable, como dice. Puede provocar otitis media, bronconeumonía y sinusitis. Esto provoca adición del epitelio y degrada la inmunidad tipo A. El sudado denso, la tipo A por si acaso son unas inmunoglobulinas que tenemos en la mucosa respiratoria que son protectoras, ¿ya? Entonces, como tal, esta bacteria se adhiere al epitelio y degrada esta inmunoglobulina protectora, ¿ya? El sudado denso con fibrina en bronquios. ¿Y qué tipo de bacteria provoca agravamiento de pacientes con EPOC? Si le pregunto, Haemophilus influenzae. No se olviden que la Haemophilus influenzae va a empeorar el cuadro de un paciente con EPOC. En el anciano afecta principalmente la molacera catarralis. Es el segundo más común en las exacerbaciones de EPOC. ¿Cuál era el primero? El más común.
que provoca exacerbaciones agudas en pacientes con EPOC. Haemophilus influenzae. Y el segundo, Moraxella catarrhalis. Era cataralis. bien, bien, excelente. Ya le estoy dando harta pregunta ahí, ¿no? Es un tercio de causas más comunes de otitis media, no se olviden. Bien, vamos con el Staphylococcus aureus. Neumonía secundaria bacteriana, afecta principalmente en niños y adultos, ¿ya? Sarampión en el primero y gripe en ambos, ¿ya? Provoca acceso pulmonar, principalmente el Staphylococcus aureus, y provoca empiema, ¿ya? Empiema, ¿quién quiere empiema? Pus en los pulmones. Bien, excelente. ¿Ya? Piotoras o empiema, no se olviden. Staphylococcus aureus. Y también, ¿quién cree que es el causante de esos puchichis que le salen a ustedes que dicen, ay, miré al perro y me salió un puchichi? Staphylococcus aureus. Bien, Staphylococcus aureus. A ver, había algo justamente con lo de los puchichi, que le enseña la doctora, se le enseñó a usted la autoridad algo, era sobre la colagenasa, que daba el colágeno en la piel. ¿Ya les explicó, no? No les explicó. Bueno, Staphylococcus aureus produce una enzima que se llama colagenasa, que degrada el colágeno de la piel, lo que favorece que el Staphylococcus aureus pueda penetrar como tal la piel y pueda proliferar, o sea, puede provocar infección. Entonces, ¿cómo se llama la enzima que produce Staphylococcus aureus? Colagenasa. Esta degrada el colágeno, que el colágeno es la constitución de la piel protectora. Entonces, la colagenasa, que es producida por el Staphylococcus aureus, degrada el colágeno y este favorece su penetración y su proliferación y provocar el famoso cuchiche o acceso como tal, ¿no? Bien. Klebsiella pneumoniae afecta a pacientes debilitados, desnutridos, alcohólicos y crónicos. El esputo es espeso y es gelatinoso. Crea problemas en la expectoración. El paciente le cuesta expectorar, les digo, y su esputo es gelatinoso y es espeso y espumoso. Entonces el paciente quiere expectorar y le cuesta sacar, ¿ya? Bien. Pseudomonas aeruginosa. Pacientes con fibrosis quística principalmente, provoca invasión de los vasos sanguíneos y septicemia fulminante. Por eso, ya hay pacientes que llegan con neumonía y pueden producir una septicemia fulminante o incluso pueden producir sepsis, está asociado a Pseudomonas aeruginosa. Ya, tomar en cuenta siempre esto, que una de las más potentes, más potentes y más mortales es la Pseudomonas aeruginosa, que puede provocar una septicemia fulminante. ¿Quién? Esta, que huele a fruta y que es color verde, ¿no? Bien. Ok, tenemos la legionela neumofilia. Esta enfermedad de los legionarios puede provocar la famosa fiebre de Pontiac, que si ustedes buscan en internet es un tipo de fiebre que provoca intermitente, que aparece en ciertas épocas, ¿no? En ciertos tiempos. Vive en medios acuosos artificiales, produce antígenos de legionela en orina, se pueden eliminar entonces en la orina los antígenos de legionela, y muestra de esputo y se puede hacer un cultivo, ¿ya? Esto es lo que les decía, ¿no? Bronconeumonía, que solo afecta a un cierto segmento, y lobular, que nos afecta a un lóbulo completo. Y aquí están las etapas, ¿no? Congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Estas son las fases. Esas en orden. Les voy a preguntar esto, sí o sí le pregunto, fijan, ¿no? Ya saben ustedes. Bien. Bronconeumonía va a tener un patrón radiopaco y la neumonía lobular va a tener opacidades focales. Esto es según la radiografía. Tenemos foco de consolidación. La bronconeumonía afecta a pequeños bronquios, ese pequeño segmento del parénquima pulmonar, y provoca focos de consolidación, ya como pequeños, no le podemos hacer una radiografía más ratito, no, ya va a ser muy tarde, no sé, pero afecta son pequeños características como si fueran algodón en ciertas porciones localizadas de la radiografía, en un solo hemitórax, ¿no? Aquí el lobular provoca una consolidación uniforme. Entonces, complicaciones de neumonías agudas extrahospitalarias. Puede haber accesos, infección pleural y diseminación bacteriana, o sea, provocar una sepsis. Evolución clínica de neumonía agudas extrahospitalarias. Puede haber fiebre alta, escalofrío, tos y dolor. El tratamiento lo hacemos con antibióticos y esto va a presentar mejora de 48 a 72 horas, o sea, en 2 a 3 días. Y hacemos identificación del microorganismo con antibiogramas. Todo eso ustedes lo saben por bacterio. Neumonías atípicas extrahospitalarias. Tenemos vírica y micoplasma. Tenemos gripe tipo A, tipo B, respiratorios sincitales, o sea, el virus respiratorio tipo A y tipo B. Estos son los virus respiratorios sincitales, tipo A y tipo B. Metanovirus humano, adenovirus, rubiola, varicela y rinovirus. Y tenemos el micoplasma pneumoniae, que provoca un tipo de neumonía atípica, ¿no? Bueno, morfología, zona rojo azulado, congestión y pleuraliza. ¿Cuál es la evolución clínica? Provoca cefalea, mialgia, dolor, exudación, edema, fiebre y
La mortalidad es del 1%. Neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Claro, utilizar catéteres contaminados, ¿no? Reutilizar los mismos materiales o respiradores sin hacer limpieza, y pues cuando hay sobresaturación en el hospital. Y obviamente estar dentro del hospital. Microorganismos, las enterobacterias, la pseudomonas y la Staphylococcus aureus. Son los 3 principales microorganismos causantes de neumonía intrahospitalaria. Ya no se olviden, enterobacterias, pseudomonas y Staphylococcus aureus. Bien, neumonía por aspiración. Esta es principalmente, se llama neumonitis química, ¿ya? El tipo de neumonía que provoca por aspiración se llama neumonitis química. Esta se da al ácido gástrico y al reflujo de ácido gástrico. Pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico provocan esta neumonía por aspiración, ¿ya? Es tipo necrosante, curso clínico fulminante, provoca un acceso pulmonar, que es la principal complicación, y causa frecuente de muerte. Entonces, esto se da por... Aquí el principal foco principal o primario es la ERGE. ¿Qué es la ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Quiere decir que su querido esfínter no se está cerrando bien. Y pues bueno, queda medio abierto o se relaja y pasa el contenido gastroesofágicamente, ¿no? Y se va hacia la tráquea, hacia las vías respiratorias. Y provoca esto, una neumonía por aspiración. Bien. Acceso pulmonar. Proceso supurativo. ¿Qué es un acceso pulmonar? Es un proceso supurativo local en el pulmón, en una sola región, caracterizado por necrosis de tejido. Entonces, ¿qué es un acceso pulmonar? Les voy a preguntar. Es un proceso supurativo local en el pulmón, caracterizado por necrosis del tejido. Tenemos factores de riesgo: cirugía de orofaringe, infecciones, signos bronquiales, sepsis dental y bronquiectasia. Incluso le está sacando la muela, ¿no? Le puede provocar un acceso pulmonar, ¿no? Por una sepsis. Bronquiectasia, entre otras cosas. Provoca un acceso pulmonar criptógeno primario. ¿Cuáles son las etiologías? Aspiración de material infeccioso, antecedentes de infección pulmonar primaria, una embolia séptica, neoplasia, trauma de pulmón y diseminación. ¿Cuál es la evolución clínica? Fiebre alta, puede haber esputo sanguíneo y tos. ¿Cuál es el tratamiento? Con antibióticos. Todas las bacterias se las tratamos con antibióticos. Complicaciones: infección en cavidad pleural, hemorragia, accesos cerebrales, meningitis y amiloidosis secundaria. Morfología: pueden ser pequeños a grandes cavidades de 5 a 6 centímetros, miren cómo está viendo, ¿no? Cualquier parte, puede afectar cualquier parte del pulmón. La infección interrumpida provoca espacios grandes, fétidos, multiloculares, negro verdoso, y puede provocar lo que conocemos como gangrena del pulmón. Miren, esto parece un queso podrido, ¿no? Bien. Neumonía crónica: lesión localizada de un paciente inmunocompetente. ¿Qué era un paciente inmunocompetente, chicos? Una persona sana. O sea, como nosotros. Como nosotros, bien, con buena defensa, que puede combatir, ¿no? Con afectación regional o ganglionar o sin ella. Con afectación regional o ganglionar o sin ella, ¿no? Son granulomosas, parecen o se recuerdan a una tuberculosis. Hongos dimórficos, puede ser causa por hongos dimórficos, distribución geográfica y esporas o levaduras. Principalmente está causado por histoplasmosis. ¿Qué es la histoplasmosis? El principal agente etiológico de histoplasmosis es un hongo que se llama Histoplasma capsulatum. ¿Cuál es el agente etiológico de la histoplasmosis? Y lo van a avanzar con el doctor Ortiz o con cualquier docente que van a pasar micología. Es un hongo que lo encontramos en los árboles, lo encontramos en las cuevas de los murciélagos. Y siempre el doctor Ortiz, por si acaso, porque le doy una P, siempre pone un caso clínico de pacientes que trabajan cortando árboles, ¿no? Y ahí hay murciélagos y respiran eso y les da una neumonía y tienen un infiltrado en vidrio esmerilado, ¿no? Y eso es característico. La radiografía se ve un infiltrado en vidrio esmerilado en la histoplasmosis, ¿ya? Histoplasmosis. Y el agente etiológico es Histoplasma capsulatum. Pregunta de Saavedra. Infectología. Histoplasma capsulatum. Más o menos así. Capsulatum. Bien. Ya, se da por inhalación de polvo con pequeñas esporas del hongo. ¿Dónde lo encontramos entonces? Lo encontramos en árboles, en cuevas principalmente, y relacionados a los murciélagos. Puede ser que le pongan un caso clínico, ojito. Es un parásito intracelular de macrófagos. Intracelular de los macrófagos, por si acaso. Provoca lesiones numulares, neumonía en vértices. Principalmente estos infiltrados en vidrio esmerilado están en los vértices y se puede confundir con la tuberculosis. Cuidado que me pongan que es tuberculosis. Yo le voy a poner ahí que es infiltrado en vidrio esmerilado. Aunque le diga ya vidrio esmerilado, ustedes ya se van a dar cuenta, es histoplasmosis. Pero si solamente yo le digo infiltrado en los ápices y no le pongo vidrio esmerilado, es
tuberculosis. Lesiones circunscritas, tos, fiebre, sudores nocturnos y procesos diseminados. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿cuáles son las dos patologías que afectan principalmente el vértice de los pulmones? Me van a poner tuberculosis pulmonar y histoplasmosis. ¿Quedó claro, no? ¿Hola? Sí, sí. A ver. Sí, dijo infiltrado de qué? Disculpe. En vidrio esmerilado. Vidrio esmerilado se llama. Infiltrado en vidrio esmerilado. Como un vidrio, como la botella, ¿no? Ese vidrio, no sé si han visto ustedes el color verde de las botellas, así, vidrio. Así se llama. Vidrio esmerilado. Infiltrado en vidrio esmerilado. Lo provoca la histoplasmosis. ¿Ya? Entonces, no se olviden, histoplasma capsulatum es el agente etiológico de la histoplasmosis. ¿Y el agente etiológico de la tuberculosis cuál era? Hola. Histoplasma capsulatum. Ya, pero de la tuberculosis, ahora, ¿cuál es el agente etiológico de la tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. Bien, y eso es una bacteria. Y esto es un hongo, por si acaso. Bien. Sigamos entonces. Patogenia de plasmosis, blanco fundamental, se multiplican en el fagosoma, destruyen la célula anfitriona, hacen lo mismo que hacía un Mycobacterium tuberculosis. Por eso es que, provoca una patología crónica, que es la histoplasmosis, porque inhiben como tal la fusión, vamos a decir así, que afecta como tal la fagocitosis, altera el proceso de fagocitosis, lo mismo que hacía mi querida Mycobacterium tuberculosis. Destruyen la célula anfitriona, control mediante linfocitos cooperadores que secretan interferón gamma. ¿Ya? Morfología, granulomas en células epitelioides, provoca un granuloma, necrosis gaseosa y consolidaciones capilares. Casi lo mismo que una tuberculosis. Por eso le digo, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial de una tuberculosis para toda su vida? La histoplasmosis. Y ahí vamos a averiguar las causas, ¿no? Porque recuerden muy bien que, por ejemplo, en la histoplasmosis, el tiempo de incubación, por si acaso, es de 2 meses, por ahí más o menos. Y la tuberculosis es de 15 días, podemos pensar, ¿no? Porque se presentan las primeras manifestaciones clínicas, ¿no? Lo mismo que en la histoplasmosis 2 meses, en la tuberculosis hasta 2 semanas o 3 semanas, ¿no? ¿Cómo hacer identificación? Cultivo, identificación del hongo en las lesiones, ¿ya? ¿Qué tipo de necrosis provoca? Necrosis gaseosa. Y consolidación y cavitación. Estas cavidades lo vemos en el ápex de los pulmones. Y recuerden muy bien que ¿qué patologías afectan principalmente el ápice de los pulmones, chicos? La tuberculosis. La tuberculosis y la histoplasmosis. Excelente, bien, y tiene el mismo patrón, chicos. Las mismas cavernas provocan la tuberculosis y la histoplasmosis, les estoy avisando. Bien, blastomicosis, afecta regiones centrales y sudorientales de los Estados Unidos, puede haber pulmonar, diseminada o cutánea primaria e infrecuente. Características, manifestaciones clínicas, tos productiva, cefalea, dolor torácico, adelgazamiento, fiebre, dolor abdominal, sudores nocturnos, escalofríos y múltiples nódulos. Neumonía es un anfitrión inmunodeprimido. ¿Ya? Causa de los infiltrados pulmonares en anfitriones inmunodeprimidos. Infiltrado difuso frecuente puede afectar pacientes con... ¿Qué virus es el principal causante de neumonía o infiltrados pulmonares en pacientes inmunodeprimidos? Virus, principalmente, si es difuso, citomegalovirus. Y si es bacteria, ¿qué les dije? Pneumocystis jirovecii. No se la estoy charlando para que vean ahí, ¿no? Y una reacción farmacológica. Y si algo focal, bacilos gram negativos, Staphylococcus aureus, Aspergillus y Candida y tumor maligno. Recuerden, ¿cuál es el principal causante de neumonía bacteriana, viral? Es citomegalovirus. Y en hongo, como tal, es Pneumocystis jirovecii. Pero entre estos dos, principalmente, el que causa neumonía en pacientes inmunodeprimidos, que estamos hablando de pacientes con SIDA generalmente, ¿ya? Es Pneumocystis jirovecii, que es un hongo. Infrecuente, bacterias, Aspergillus, Quitococcus, tumor malignos, el mucor, la mucormicosis, Pneumocystis jirovecii y Legionella pneumoniae, dependiendo, ¿no? Pero principalmente jirovecii, no se olviden. Trasplante de pulmón, aquí estamos. Casi todas las neuropatías terminales sin neoplasia lo requieren, ¿no? Por ejemplo, una enfisema pulmonar, una fibrosis pulmonar idiopática, una fibrosis quística, una hipertensión pulmonar idiopática familiar, entre otras cosas, son las principales indicaciones para un trasplante de pulmón. Tenemos rechazo de infección en individuos inmunodeprimidos, primera semana. ¿Quiénes son estos principales causantes de citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii, Candida y Aspergillus? ¿Ya? Rechazo agudo. Se presenta en algunas medidas, en todos los casos, a pesar de la inmunodepresión sistémica, ¿ya? Por si acaso, cuando se le van a hacer a un paciente un trasplante de pulmón, se le da inmunosupresores,
ya inmunodepresores para que bajen toda la defensa y estos no puedan activarse y combatir a los nuevos antígenos, las nuevas células del pulmón nuevo que va a recibir, ¿ya? O viceversa, ¿ya? Viceversa. Si es que el paciente se va a hacer un trasplante de pulmón y él va a recibir el pulmón como tal, le tienen que dar inmunodepresores, ¿ya? Para que cuando venga ese pulmón nuevo a donde él le trasplanten ese pulmón, su respuesta inmunitaria como él no rechace como tal a ese pulmón. No sé si me van a entender. Por eso se le da inmunosupresión sistémica. Esto puede aparecer en la primera semana o primeros meses. Puede provocar tos, a rebajar la inmunosupresión por si acaso, tos, disnea, fiebre e infiltrado radiológico. El diagnóstico se hace con una biopsia transbronquial. Algo muy importante, estos pacientes que se hacen trasplante de pulmón de por vida toman inmunosupresores y toman glucocorticoides. ¿Quedó claro, no? De por vida toman los pacientes que hacen trasplante de pulmón, toman glucocorticoides y inmunosupresores. ¿Para qué? Porque tienen que estar constantemente bajándole la respuesta inmunitaria para que no rechace ese pulmón trasplantado, ¿ya? Porque es algo extraño, mi cuerpo lo rechaza, ¿no? Entonces, normalmente lo tendría que rechazar, entonces tenemos que hacer que no haya ese rechazo con inmunodepresores o inmunosupresión sistémica y con glucocorticoides. Rechazo crónico se da a los 3-5 años de la mitad de los casos, característicamente va a haber tos, disnea, deterioro irreversible en funciones pulmonares. Y pues bueno, tumores, ¿ya? Hay un tipo de tumor característico que se llama tumor de Panquas, y esta es una radiografía, por ejemplo, de un tumor, ¿ya? Afectando entre el lóbulo superior y medio, el lóbulo medio principalmente, ¿ya? Bien, casi acerca o próximo al hilio pulmonar. Tumores, el 90 y el 95% son carcinomas, importante, ¿no? 5% son carcinoides bronquiales, 2 o 5% son neoplasias MES, de tipos de diferentes, son mesenquimatosos de diferentes tipos. Carcinomas son más comunes por el cigarrillo, 215.000 en 2008, 15% de diagnóstico de cáncer y 29% de muerte, y provoca esto no nos importa. Pero principalmente no se olviden que el carcinoma representa el 90-95%, ojo. Etiología y patogenia. Principal afectación genética es el factor ambiental. Tabaquismo, un 87% son fumadores, recuerden muy bien. Cáncer de pulmón, siempre cuando coman su cigarrillo, ¿no? Cuidado, provoca cáncer de pulmón. ¿Todo por qué? Por la nicotina. Bien, 1 tiene que ver con el volumen inhalado, 2, tendencia a la inhalación, y 3, duración en este hábito. ¿Ustedes quién creen que sea más predisponente a padecer o desarrollar un cáncer de pulmón? ¿El que fuma o el que está al lado oliendo? El que está oliendo. El que lo está oliendo. Exactamente, el que está oliendo ahí. Si tienen amigos fumatéricos, chaulino, ¿ya? Y yo de que, pero no está de más uno, ¿no? No, yo no fumo por si acaso, no fumo, ¿ya? Bien, ok. Yo conozco a varios compañeros que siempre, o sea, ni se le imaginan ustedes, están ahí, ¿no? Charlando y todo, y la otra vez estaba subiendo por las escaleras por debajo del cine y atrás, fumando, la persona menos esperada, ¿ya? Es irónico, la verdad. Entonces, en los cigarrillos hay 1.200 sustancias carcinógenas, como hidrocarburos, aromáticos y lo policíclico, ¿bien? Principalmente, pero la nicotina, ¿ya? Riesgos industriales, contaminación atmosférica, la genética molecular, esto según la etiología, ¿no? Oncógenos predominantes, ¿no? Que se acuerden muy bien que son sustancias que predisponen como tal a padecer cáncer, ¿no? O que haya mutación como tal de células. CMYC, CRAS, EGFR, CMET y CKIT. Oncosupresores inactivados o de elección, perdón. P53, recuerden muy bien que es el bordón de genoma humano, RB1, P16 y múltiples locus en el cromosoma tipo 3. Ok, morfología. En el hilio pulmonar o cerca principalmente para afectar. Lesiones precursoras de años de evolución. Provoca primero una metaplasia y displasia escamosa. Fase asintomática y posteriormente una asintomática. Recuerden muy bien que de la noche a la mañana, pues no, tiene que pasar un tiempo de incubación o de producción, perdón, o de desarrollo. Morfología. Metástasis puede ser el primer indicador. Recién, algo muy importante, que el principal lugar donde hacen metástasis todas las neoplasias son los pulmones. Pulmón, cerebro, hígado. Pero con mayor frecuencia se dan los pulmones. Entonces, ¿cuál puede ser la primera indicación de un tumor? De un tumor pulmonar, ¿ya? Mientras que la indicación de otros tumores, la principal indicación sea metástasis al pulmón, aquí la principal manifestación de un tumor pulmonar va a ser la metástasis a otros órganos, como por ejemplo un 30-50% en el hígado, o en el encéfalo un 20% y un hueso al 20%. Repito, en otras neoplasias de otros órganos, la primera manifestación es la metástasis al pulmón. Pero aquí, en la metástasis, en la patología del pulmón o el cáncer de pulmón,
la primera manifestación va a ser metástasis a otros órganos, lo viceversa, ¿no? Y aquí principalmente 30% hígado al 50%, el encéfalo 20% y hueso 20%. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? El adenocarcinoma es el más frecuente, no se olviden. Bien, adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno de diferenciación glandular y producción de mucina en exceso. Diferentes patrones, acinar, papilar, broncoalveolar y, ¿qué dice acá? Aceptado, si no me equivoco, con formación de mucina. Positivo ante el factor de transcripción tiroideo 1 y 80% contienen mucina y mutaciones en el gen CRAS. Cáncer de pulmón. Mutaciones e inactivaciones en el P53, RB1 y PI6. Provoca adenocarcinoma de pulmón y provoca principalmente el carcinoma epidérmico. Carcinoma bronquial asienta en las regiones alveolares terminales 1 a 9% y crecimiento largo de los tejidos sin destruir su arquitectura. Carcinoma epidermoide afecta principalmente a hombres, relación estrecha con el tabaco, no se olviden, carcinoma, ¿cuál es, por si acaso, el principal tumor que afecta o que produce el tabaco es el carcinoma epidermoide, tipo epidermoide. Provoca una queratinización y puentes intercelulares y provoca algo que se llama perlas escamosas, ¿ya? Perlas escamosas. Bien. Hay una hiperexpresión de P53, expresión del P53 en un 10 a 50% y pérdida del RB1 en un 15%. Carcinoma microcítico, bronquios principalmente o la periferia del pulmón puede ser afectado, representa el 20% de los tumores pulmonares, íntimamente ligado al tabaco, deriva de células basales de epitelio bronquial de tipo neuroendocrino. ¿Se dan cuenta? Casi todos los tumores o cáncer de pulmón están relacionados con el tabaco. Secretan hormonas peptídicas, L-Dopa, descarboxilasa, péptido liberador de grasina. Es muy maligno y tempranamente metastásico por vías linfáticas y hematógenas. O sea, ¿cuál es el que es más maligno y más hace metástasis con mayor frecuencia y más rápido? El carcinoma microcítico. Carcinoma de células pequeñas, secretan hormonas peptídicas, lo mismo L-Dopa, péptido liberador de gastrina, muy maligno, lo que les dije hace rato. No microcítico, representa el 10% de los tumores malignos de pulmón, células grandes con abundante citoplasma, sin diferenciación, escamosa o glandular, son agresivos y de crecimiento rápido. Tiene mal pronóstico. Tumores benignos, por ejemplo, el mesotelioma, benigno fibroso, estamos viendo aquí, hematoma pulmonar y carcinoma bronquial. No se olviden cuáles son los benignos. Vamos con el carcinoide bronquial. Afecta a menores de 40 años, igual en ambos sexos, de comportamiento benigno en la mayoría de los casos, masa polipoide en la luz bronquial cubierta por mucosa normal, principalmente afecta a los bronquios principales, o derecho o izquierdo, formado por nidos de cordones y masas celulares separadas por escasos estromas fibrosos. Células parecidas entre sí, núcleos redondos y sin mitosis. Aquí estamos viendo un carcinoide bronquial. Aquí no se puede observar muy bien. ¿Bien? Pleura. Principales trastornos pleurales. Tenemos el derrame pleural, tenemos el empiema, tenemos el neumotórax. Vamos con el derrame pleural. El derrame pleural es la lubricación de la superficie pleural por un líquido celular que es mayor a 15 mililitros, perdón, ¿ya? Exceso de líquido en el espacio pleural. Lo que sucede, hay que un exceso de líquido en el espacio pleural. Recuerden muy bien que generalmente pues, hay una cantidad escasa de líquido pleural para evitar la fricción de las pleuras, pero cuando hay un derrame, un exceso de líquido o acumulación de líquido como tal entre las pleuras, en exceso se llama derrame pleural. Y pues, algo muy importante en la radiografía, por si acaso, no sé si puede ver aquí, este es un derrame pleural. Radiografía es un derrame pleural. Hay abolición de los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos. Esto aquí, las puntas de los pulmones cerca al diafragma se borran, no hay. Esto es un derrame pleural, por si acaso, les estoy avisando. Bien, aquí estamos viendo. Causa aumento de la presión diastólica, es lo que le dije, ¿no? Un derrame pleural o un edema pulmonar puede provocar cuando hay aumento de la presión diastólica por consumir demasiado líquido en exceso o cambios en la presión diastólica como tal. Una insuficiencia cardíaca congestiva puede provocar esto, ¿no? ¿Qué quiere decir congestiva? Que se acumula la sangre dentro del corazón, recuerden muy bien, ¿no? Menor presión osmótica, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. ¿Ya? Si no hay albúmina, aumenta la presión diastática y provoca exudado. Y el líquido se va al intersticio a nivel pulmonar. Aumenta la permeabilidad vascular, por ejemplo, la neumonía. ¿Ya? La neumonía puede provocar derrame pleural por si acaso. Ojito, ¿ya? Aumenta la presión negativa intrapleural, que se llama atelectasia. Reducción de drenaje linfático, carcinomatosis mediastínica. No se olviden, esta es una radiografía de derrame pleural. Empiema, líquido pleural aspecto purulento, presentando muchos neutrófilos con cultivo o con condición de Gram, o con tinción de Gram positivo. ¿Ya? La mayoría proviene de un derrame paraneumónico, o sea, hay un derrame pleural, ¿qué significa derrame paraneumónico? Hay un derrame pleural secundario a una neumonía.
Y si, recuerden, muy bien, una neumonía, recuerden que eso no es pues estéril, estaba infectado, entonces provoca que se acumule pus. Entonces, el empiema se da secundario. Primero hay una neumonía. La neumonía provoca derrame pleural y el derrame pleural provoca el empiema. ¿Quedó claro, no? ¿Cómo va el orden? Neumonía, derrame pleural, empiema. ¿Ya? La neumonía provoca que haya el derrame pleural y ese derrame pleural está con las bacterias de la neumonía como tal, ¿no? Entonces no es estéril y eso provoca que haya exudado. Bien, los agentes más frecuentes causantes de derrame pleural, o sea, de neumonía, y que esta neumonía provoca derrame pleural son Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus, ¿ya? Son, se le dice, ¿no? Son piógenos, son bacterias piógenas, los Staphylococcus y los Streptococcus SPP, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los dos grupos de bacterias que producen más pus? Estas bacterias se llaman también piógenas o bacterias piógenas, son los Staphylococcus, toda la familia de Staphylococcus SPP por eso, o Streptococcus SPP, ¿ya? Se utiliza un tubo de drenaje, hacemos una toracocentesis, ¿ya? Bien. El tratamiento, no tenemos que sacar toda esa pus. Quilotórax, rompimiento del gran conducto torácico y acumulación del quilo en el espacio pleural, o sea, se rompe el conducto torácico y acumulación del quilo, o sea, de linfa en el espacio pleural. Etiología, ¿cuál es la principal causa de quilotórax? Traumatismo y tumores en el mediastino, les voy a preguntar, ¿ya? Síntomas, disnea, cuidado que me digan, ¿no? Que la principal causa de quilotórax es por una neumonía, ¿ya? O por un derrame pleural, no, es traumatismo. Síntomas, disnea, un líquido, por ese caso, el quilotórax es un líquido lechoso y abundante en grasa, o sea, es algo blanquecino, como lechoso y abundante en grasa. Y por ejemplo, no sé si hay acá, había una imagen, bueno, no la puse de imagen, pero siempre pongo alguna imagen en los exámenes ahí de como un vaso o una fuente con leche, y es quilotórax. ¿Qué es esto? Le pongo, nadie sabe responder. Bien, y le pongo ahí, ¿no? Le pongo un caso clínico ahí y al final dice que es por un traumatismo y está ahí una foto ahí con lechosa y es quilotórax, ¿no? No se olviden, así se ve en la radiografía de quilotórax, por rompimiento del conducto torácico, pero secundaria principalmente a un traumatismo. Hidrotórax, acumulación de líquido seroso no inflamatorio, ya, donde la cavidad pleural suele ser secundario a insuficiencia cardíaca, congestión pulmonar y edema. Puede ser unilateral o bilateral. ¿Este es unilateral o bilateral, chicos? Este hidrotórax. Unilateral. Excelente, es unilateral. Solamente está afectando el hemitórax derecho o izquierdo. Unilateral. ¿Está afectando el hemitórax derecho o izquierdo? Derecho. Excelente, ¿ya? Hemitórax significa la mitad del tórax, ¿no? Hemitórax izquierdo es este es derecho. Excelente, Jairo. Bien. Neumotórax. Presencia de gas o aire en el espacio pleural, principalmente el que lo provoca, enfisema, asma y tuberculosis. Puede ser incluso por consecuencia de un neumotórax espontáneo idiopático, puede ser primario en ausencia de enfermedad pulmonar o secundario asociado a una patología pulmonar. Entonces, puede haber un neumotórax que primario es en ausencia de una enfermedad pulmonar y secundario asociado a una patología pulmonar. Y tenemos igual un neumotórax a tensión, que tiene presión positiva en el espacio pleural, ¿no? Cuando tendría que ser viceversa, negativa y positiva. Aquí es positiva dentro del espacio pleural. Espontáneo primario, suele deberse a la ruptura de bullas pleurales apicales, ya espacios quísticos pequeños debajo de la pleura, sea exclusivamente en fumadores, recuerden muy bien el sudado espontáneo primario, el neumotórax espontáneo primario. Tratamiento, aspiración simple, toracoscopía con grapado de las bullas. Y aquí estamos viendo, cuando ven así, esta imagen, radiolúcida. Recuerden muy bien que la radiolúcido es lo oscuro, ¿no? Y radiopaco es lo claro. Aquí cuando ves radiolúcida, bien radiolúcida, esta imagen así, bien negra, entre comillas, por hablar vulgarmente, porque se dice radiolúcido y esto es radiopaco. Recuerden muy bien, lo que es claro es radiopaco, lo que es oscuro es radiolúcido. Viceversa, ¿no? Aquí, si es bien radiolúcida la radiografía, piense que está acumulado, está lleno de aire. Dicen, no están casi las siluetas pulmonares, ¿no? Entonces, eso es un neumotórax. Esto es una radiografía de un neumotórax, ¿ya? Tumores pleurales. Tenemos tumor fibroso solitario y el mesotelioma maligno. Tumores fibroso solitario. Fijo a la superficie pleural por un pedículo. Es de 1 a 2 centímetros de dimensiones enormes, limitado a la superficie del pulmón. El tejido fibroso denso, aislado, de lleno de líquido viscoso. Tiene un aspecto arremodelado con fibras de reticulina y colágeno. Mesotelioma maligno. Puede ser visceral o parietal. ¿A quién estaba asociado a la inhalación de qué estaba el mesotelioma maligno, chicos? Asociado aquí a la inhalación de qué irritante o de qué sustancia química. Le dije hace rato. A la inhalación de qué estaba asociada la producción de mesotelioma maligno. ¿Le dije o no le dije? Estaba asociado a la inhalación de asbesto o amianto.
Ya, anoten, pregunta de examen del doctor Sangüesa, inclusive. Bien, morfología. Perdón, aquí. Incidencia creciente, 90% relacionados al amianto. Aquí está, incluso aquí mismo en la diapositiva lo hice y no me respondieron de qué. 7 a 10% en personas con contacto prolongado, 60-70% de lesiones en el 1P, 3P, 6Q y 9P, y O29Q, 30% del P16. A los genes estamos hablando, ¿no? Morfología, el pulmón afectado queda rodeado por una gruesa capa de tejido, tumoral blando y gelatinoso de color grisáceo. Epiteloides son el 60%, sarcomatoides son 20% o mixto un 20%. El tipo epiteloide está constituido por células cúbicas, cilíndricas o planas. Forman estructuras tubulares o papilares parecidas a las de un adenocarcinoma. Aquí estamos viendo, esta es una imagen de un mesotelioma maligno. Bien, el tipo mesenquimatoso es el mesotelioma. De mesotelioma aparece como una sarcoma de células fusiformes, semejante a un fibrosarcoma, que es un tipo sarcomatoide. El tipo mixto del mesotelioma contiene los dos patrones, epiteloide y sarcomatoide, o sea, es mixto. Y el tipo mesenquimatoso del mesotelioma aparece como un sarcoma de células fusiformes, semejante a un fibrosarcoma. Lo que le dije, ¿no? Lo mismo. Y aquí estamos viendo un tipo de patrón de radiografías. Así es normal la radiografía. Se puede ver la suelta cardíaca, los pulmones, esto es inspiración, ¿no? Esta es una neumonía bacteriana. Ya afecta principalmente a la base o principalmente a los ápices, ¿no? Principalmente a la base afecta, ¿no? Esta es una neumonía viral. Este patrón consolidación bilateral es difuso. Y este es en pacientes con COVID-19. ¿Ya? Es infiltrado bilateral difuso, pero más difuso que el viral, ¿ya? Esto es un COVID-19, neumonía bacteriana normal y neumonía viral. Bien, ok, creo que terminamos la clase. ¿Cuántas horas vamos a ver? Vamos 3 horas. 4 horas. 3 horas, son 3 horas. Hagan preguntas, chicos. Son las 3, son las 11:15, mentirosa. ¿Alguien grabó? A ver, ¿quieren que les diga las P? A los que entraron les voy a decir las P. Escúchenme, a los que han entrado, alguien que pueda sacar captura, a los que se quedaron hasta lo último, tienen 3 puntos ya en su examen de pulmonar. Uy, gracias, Ausi. 3 puntos de los 25, ¿ya? Gracias, Ausi. Gracias, Ausi. Pueden sacarle captura a... Alguien saca captura y me lo manda a mi privado, de todos los asistentes. Tienen 3 puntos sobre 25 en su examen pulmonar. Y más si han participado, pueden acumular más. Ya si participaron, tienen más puntos. Entonces, vamos a ver. Les voy a decir las P a ustedes que se quedaron hasta el final. ¿Ya? Voy a compartir, les voy a decir las P para que estudien eso principalmente. ¿Ya? Eso no quiere decir que no puedan preguntar otra cosa, pero principalmente, y ahí se ganan como unas 10 de las 25 preguntas que voy a hacer. A ver, principalmente, lean hasta el final. Una le va a caer aquí al final. Siempre me gusta preguntar una al final porque ahí me doy cuenta si llegaron o no llegaron hasta el final. Puede ser la del mesotelioma. Y sí o sí le voy a preguntar hidrotórax, kilotórax, empiema, hemotórax, neumotórax. Ya le dije, no, que pregunto siempre de kilotórax, la causa principalmente. A ver, aquí vamos al principio. A ver. Del principio, los poros de Kohn. Siempre, los poros de Kohn y espacio muerto. Ya uno de esos dos le voy a preguntar. Anomalía congénita, puede ser S4 pulmonar. Aquí, sí o sí le voy a preguntar la atelectasia. No se discute eso. Ya cualquiera de estos 3 le voy a preguntar un caso clínico. O una radiografía. ¿Ya? Les mostré radiografía porque va a haber radiografía en el examen. Ya, por eso. ¿Ya? Así, no se olviden esto. ¿Qué tipo de atelectasia era? ¿Se acuerdan? Obstructiva. Por comprensión. ¿Compresión? Compresión o obstructiva. ¿Qué dicen ustedes? Obstructiva. Es obstructiva. Muy bien, porque el mediastino se va hacia el lado de la lesión. Y aquí, cuando es compresiva, el mediastino se va al opuesto del lado afectado. No se olviden, ¿no? Bien. Sí o sí una atelectasia. Radiografía, sí o sí. Revisen todas las radiografías. Le va a entrar unas 3 o 4 radiografías en el examen. Edema de pulmón, ya saben eso ya. Ustedes saben eso por este, aquí. Asma, le voy a preguntar el tratamiento del asma, la fisiopatología. El tratamiento principalmente le voy a preguntar del asma. EPOC, el índice TIFA-NAU, ya sé que se lo he repetido tantas veces por algo va a ser. Siempre pongo una imagen así del tórax enfisematoso, ya que es de tórax en barril o en tonel se llama por si acaso. A ver, aquí. Lo que le dije, el tratamiento del asma.
agonitas adrenérgicos beta 2 mayor beta 1, o también llamado salbutamol. Aquí está bronquitáceas. Recuerden muy bien que la principal causa es por obstrucción, por tapones de moco, ¿no? Entre paréntesis. No se olviden las patologías que afectan espacio precapilar, capilar y hipocapilar. No se olviden el famoso edema en alas de mariposa. Les mostré, no veo dónde está, no está aquí. Estaba aquí. No se olviden el panal de abeja por fibrosis pulmonar. Ya, no se olviden el panal de abeja. Y no se olviden el edema agudo de pulmón en alas de mariposa, ¿no? ¿Dónde está? Ya la perdí, la radiografía esa. Que era alas de mariposa. Aquí está. No se olviden. Alas de mariposa, infiltrado bilateral, difuso, que tiene forma de ala, en edema agudo de pulmón. No se olviden la neumoconiosis, no se olviden la sarcoidosis. A ver, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. No. Puede ser que pregunte eso, ¿no? La neumonía. Le voy a poner como 5 clases de neumonía, caso clínico, pero ahí están todas las características de cada uno, no se olviden, ¿no? ¿Cuáles son las bacterias que empeoran los cuadros de POC? Principalmente, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál provoca septicemia fulminante? ¿Qué bacteria provocaba la septicemia fulminante? La Pseudomonas aeruginosa, no se olviden. Y la histopatología de la neumonía, no se olviden. Sí o sí le voy a preguntar hepatización roja, gris, resolución, en orden. Eso es todo, chicos. Ya, eso es todo. La otra ya, si fuera malo les pregunto, ¿no? Pero ya les dije casi todas las preguntas. ¿Quedó claro? Bien. Sí, Ausi, Ah, muchas sí, gracias. el examen va a ser del horario de clase, ¿no? ¿Cómo? Sí. A los del C1 horario de clase. A los del B1 tienen 2 exámenes que van a dar esta semana. Tienen que dar cardio y tienen que dar pulmonar. Ellos están más fregados que los del C1. Así que los del B1 solamente dan, los del C1 solamente dan pulmonar. Porque ya dieron corazón antes de irse, a esta semana ya dieron corazón. Los que no dieron corazón fueron los del B1 porque no tuvieron clase. Porque era feriado. Pero este jueves dan 2 exámenes. O sea, 50 puntos se juegan ellos. ¿Ya? Y mientras los del C1 solamente dan pulmonar. Bien, chicos, nos vemos entonces. Estudien los del C1. Los del C1 solamente estudian pulmonar. Los del B1 estudian pulmonar y cardíaco. Van a dar 2 exámenes. Bien. Nos vemos, chicos. Chao, nos vemos. Me pasa la lista Rivera y los que sacaron fotos. Chao, chicos. Nos vemos. Sí. Sí, gracias. Sí.